Solo han pasado 2 años desde que Wonder Woman llegará al cine, encarnada por la exótica israelita Gal Gadot. Y Wonder Woman regresa al mundo del hombre mortal en esta nueva cinta, esta vez en dibujos animados, contando una vez más cómo Diana Prince se encuentra con Steve Trevor y decide seguirlo para proteger al mundo. Como ella misma dice, cumplir con mi deber sagrado, por lo que fui creada. Esta versión está en gran parte inspirada en los New 52 de DC Comics. Bloodline, o lo que es lo mismo en español, Líneas de Sangre, trae el valor de la familia y los amigos revoloteando entre la violencia y la acción. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Esta película forma parte del actual universo animado de DC y conforma una precuela y al mismo tiempo secuela de la exitosa Liga de la Justicia War del 2014, donde la Liga de la Justicia se enfrenta a uno de sus mayores adversarios, Darkseid. Aquí Wonder Woman decide prescindir de la Liga de la Justicia y enfrentar en solitario a un grupo de villanas organizadas, Bellamy y NC. Y aunque no es la mejor oferta de DC en cuanto a animación se refiere, sí cumple en parte con las expectativas de los fans, en relación con nuestra princesa guerrera con gran cantidad de acción. Todo comienza con el típico accidente y rescate de Steve Trevor en la isla de Themyscira, pero esta vez ambientado en la época moderna, olvidando la época bélica de la Primera o Segunda Guerra Mundial, que conocemos tradicionalmente relacionado con Wonder Woman, siendo esto la gran diferencia con la película de Gal Gadot, la mítica serie de Lynda Carter o su original cómic cuyo creador William Moulton Marston la recreó en su propio tiempo contemporáneo, la Segunda Guerra Mundial. Líneas de Sangre está basada en la continuidad de las 14 películas de animación actuales de DC relacionadas con los New 52, y esta última con pinceladas de revivir con la intertemporal relación con Steve Trevor. Al principio Diana vive acogida por la familia de la arqueóloga fanática experta en el mundo grecorromano, la doctora Julia Capatelli. Durante un tiempo le enseña cómo funcionan las costumbres del mundo moderno del hombre. Y al mismo tiempo, Julia está maravillada de tener en su hogar nada más y nada menos que a una genuina princesa de las míticas y legendarias amazonas, construyendo fuertes lazos, primero de agradecimiento y luego familiares, llegando a considerar a Julia Capatelli como una segunda madre. En el segundo acto, 5 años más tarde, se nos presenta a míticas enemigas, la Dra. Cyber, creada en los cómics en 1968, reintroducida en el 2003. Líneas de Sangre conecta con la película Live Action de Patty Jenkins del 2017, presentando a la maquiavélica Doctora Veneno, creada en 1942. Y aunque a pesar que esta encarnación no es la misma persona, la esencia del personaje sí. La futura villana de Wonder Woman 84, la ya conocida Salvaje Cheetah, Giganta, introducida en los cómics en 1944. Una resentida Cisne Plateado, personaje creado en 1982. Y aunque existen varias versiones del personaje, esta se refiere a Vanessa Capatelli, que debutó en los cómics en el 2001. Veronica Cale, una especie de Lex Luthor para Diana, creada en el 2003 por Greg Rucka. Y aunque la segunda parte se torna algo densa, nos prepara para la verdadera acción del tercer acto, donde Diana tiene que elegir entre apresar a su enemigo o, por el contrario, luchar por la redención y salvación de un ser querido, haciendo gala de su honor y su principal impulsor, el amor a los débiles y mortales seres humanos, igual que a las personas más próximas a su entorno, brillando por su gran compasión y humanidad que la caracterizan, llevando a cabo divertidas escenas de acción y emocionantes momentos de pelea.
Se echa de menos un mayor protagonismo de su emblemático lazo de la verdad y menos abuso de la espada. Nos acerca a la poco explorada tecnología amazónica en los medios audiovisuales, como el mítico rayo púrpura. Me gusta poco el tratamiento del famoso Jet invisible en cuanto a su origen. Viste con el corto traje de los New 52 y aunque no es el atuendo preferido de todos, este resulta dinámico y adecuado para la acción. Además incluye en ocasiones especiales la armadura usada en Rebuild, con la que enfrenta una poderosa amenaza, el arma secreta de las Bellany INC, Medusa, introducida en el universo Wonder Woman en 1965. Diana es capaz de luchar incondicional y con gran sacrificio, si es necesario, hasta la muerte. Siempre es de agradecer ver a Diana liderar su propia película. Ya han pasado 10 años desde que se estrenó la película animada Wonder Woman 2009. Película que me pareció llena de escenas épicas e insuperables por líneas de sangre. Debo reconocer que esta reciente película no es imprescindible y no aporta muchas cosas nuevas al personaje, pero sí es una valiosa pieza en el engranaje para el universo animado actual de DC y Warner Bros. Líneas de Sangre, al igual que las películas de este universo, traen una impresionante animación del equipo de DC. Un dibujo que a veces enrudece demasiado la cara y el cuerpo de Diana, y un elenco de voces estelares precedidos por la especial voz de la actriz con ascendencia latina Rosario Dawson. Princess, what brings you here? Unfortunately, this. Stephen Trevor of Man's World. Aunque con recauchutado inicio, necesario o no, poco a poco se convierte en una entretenida historia de la heroína más poderosa y famosa nacida en la Tierra del universo DC. Líneas de Sangre, personalmente me da la sensación de que pudo ser mucho mejor, pero también ofrece una historia de fondo fuerte y emocionalmente cargada, que intenta explicar el por qué la princesa de Themyscira elegiría quedarse en la sociedad del hombre. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira. Muchas gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Un abrazo grande y hasta la próxima.